Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12. Tenemos una porción pequeña en esta tarde, pero vamos a estudiar hasta ese lugar porque ya luego entra un tema diferente en el capítulo, que es el de la venida del Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4, 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hasta aquí nomás entonces en la lectura. ¿Recuerdan ustedes que el domingo pasado hablamos de la primera parte del capítulo, desde el versículo 1 al 8, y una de las cosas que meditamos allí fue que hay una enseñanza práctica en este capítulo acerca de cómo debemos conducirnos y agradar a Dios. Esa es la forma en la que allí lo expresa. Versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros, nos hace referencia al ejemplo del apóstol Pablo y lo demás, dice, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces, la reflexión era la pregunta esa que vemos en los vehículos de las empresas, ¿verdad? Reporte cómo conduzco. Cada uno de nosotros, por donde va, está dando un testimonio quizás no audible, como puede ser la predicación del Evangelio, un testimonio de palabras que podemos tener con alguna persona acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero sino también el testimonio de nuestras acciones, de nuestro obrar, de nuestra conducta, de la forma en la que nos manejamos. Y usamos ese mismo término, nos manejamos o nos conducimos. Nos conducimos de una manera ordenada, nos conducimos de la manera que agrada a Dios. Hay gran parte de eso que es visible, pero hay otra parte que solamente Dios allí puede verlo, en lo profundo, en la intimidad del corazón, en nuestras actitudes, en nuestras emociones. Y aquí es algo sumamente importante y recalcado en la epístola, la importancia de la necesidad de instrucción que tenemos. Por eso dice el apóstol, de la manera que aprendisteis, en el versículo 1, y lo vemos luego más adelante en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. O sea que el apóstol y sus consiervos trabajaron no solamente en la evangelización de estas personas, sino también en la instrucción. Ciertamente, aunque muchas veces hacemos una separación muy marcada de eso, esas cosas van de la mano. Porque el Señor, cuando da la gran comisión, dice que debemos ir, predicar el evangelio, ¿verdad?, a toda criatura, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, si llegaba allí a Tesalónica, esos siervos de Dios iban a compartir el evangelio, estas personas reconocían que era Dios obrando en sus vidas, dejaban esos ídolos y esas creencias paganas y ahora estaban siendo instruidos en cuál era la voluntad de Dios. Entonces, el evangelio no es algo totalmente aislado, sino que también tiene que haber una explicación del tipo de vida a la cual el evangelio lleva.
Entonces, si el Evangelio llegó a nuestra vida, entendemos de alguna manera qué es lo que se espera de la vida de un cristiano. Eso cantábamos, ¿verdad? Yo quiero ser un cristiano de corazón. Un cristiano cuya vida ha sido transformada primeramente en su interior por el poder de la palabra, pero que también eso se va a reflejar en acciones, en actitudes, en testimonio. Entonces, vemos allí la importancia de la instrucción. En esto trabajó el apóstol Pablo y estos hermanos. Y lo vemos también en este pasaje, donde también vuelve a mencionar acerca de cosas que ellos habían enseñado y habían mandado. Es interesante, usted lee el capítulo detenidamente y subraya cada una de las partes donde hace referencia a la instrucción que ellos dieron, y van a encontrar que es bastante numeroso en la epístola. Sin embargo, la instrucción es un paso más, o sea, la evangelización, la instrucción, pero no queda ahí, sino que es necesario también la exhortación. Porque si alguien ha sido instruido, tiene el conocimiento para poder poner eso en práctica, que es lo que se espera, pero todos sabemos que aunque muchas veces tenemos el conocimiento, no siempre tenemos la capacidad de poner en práctica ese conocimiento. Muchas veces por una cuestión de negligencia o debilidad, otras veces por la inmadurez. Cuando alguien está aprendiendo a manejar, ¿verdad? ¿Qué pasa con las primeras prácticas? ¿Verdad? El carro parece que como un caballo, ¿verdad? Está allí haciendo corcoveos, dicen. Necesita encontrar en su práctica, en su ejercicio, la manera de soltar el clutch y poner el cambio, ¿verdad? Y que el carro se desplace suavemente, lentamente. Quizás eso nos ayude a pensar que algunas personas, viniendo a Cristo, van a hallar ciertas dificultades y tropiezo en algunas cosas, aunque el cambio es notorio. Es decir, hubo un cambio real, pero hay algunas cosas que son más difíciles que otras. Y la exhortación es necesaria para que aquellos que no están haciendo las cosas como se supone que las deben hacer, no se conformen con ese mal proceder, ¿verdad? Alguien aprende algo, pero cuando ya lo aprendió, ya tuvo su inducción al respecto, y le dieron cierto tiempo de práctica, entonces ahora es de esperarse que ya lo haga, que madure, que lo haga bien. Entonces nosotros necesitamos ser exhortados porque tendemos a la desobediencia o a minimizar la importancia del cumplimiento de ciertas cosas. Entonces, aquí viene la exhortación. Quizás alguien puede decir, bueno, no necesariamente está incumpliendo, pero no lo está haciendo de la mejor manera o todavía puede avanzar más. ¿Y cuántas cosas hay en nuestra vida donde decimos, bueno, quizás no está tan mal, pero no es excelencia, no es lo mejor? Podemos avanzar más, podemos ser mejores, podemos crecer, podemos madurar. De ahí la importancia también de la repetición de la enseñanza. Recuerdan el apóstol Pablo que dice en Filipenses, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas, para vosotros es seguro. En otros pasajes también donde se enfatiza la necesidad de la repetición. De hecho, hermanos, nosotros tenemos que pensar, como hablamos con el hermano José Andrés en un momento, que muchas veces cuando venimos a la iglesia hay temas que son muy repetitivos. Por ejemplo, el tema de la comunión con Dios. ¿En qué sermón prácticamente no sale algo relacionado con el tema? Pero son temas tan importantes y tan vitales en nuestra vida cristiana y de tanta lucha, ¿verdad? Es como los miércoles, uno viene en la reunión de oración y ¿cuál es una de las peticiones más comunes? Las disciplinas espirituales. Es una lucha del creyente, ¿verdad? Entonces, por más que usted tenga años en la fe, necesitamos ser repetidos en eso y no cansarnos de que esa repetición está. Más bien debería incomodarnos cuando está la repetición, cuando está la exhortación y permanecemos en la debilidad o el cambio no es producido. Y hay un peligro muy serio en menospreciar la enseñanza o cansarse de ella o desecharla, ¿verdad? Por eso hay exhortaciones de la Biblia de no menospreciar, ¿verdad? El que habla o Dios cuando nos habla,
no subestimar lo que Dios nos dice, porque se espera, o sea, queremos ser cristianos de corazón, que ¿cómo venimos a la iglesia? Venimos, Señor, muéstrame si hay algo que está mal. Yo quiero crecer, quiero cambiar. Señor, vengo con arrepentimiento. Ya sé quizás cosas que están mal en mi vida. Vengo con la expectativa de que de tu palabra surja el ánimo para volver a la batalla, para triunfar, para ser victorioso, para no volver a caer en las mismas debilidades. Entonces esa repetición es necesaria, pero si alguien está con esa actitud de, digamos, yo no voy a cambiar o no quiero cambiar o esto ya no lo puedo cambiar, es una manera de desechar la instrucción. Y el apóstol Pablo, de los versículos que vimos el domingo pasado, digamos, cuando termina allí, sabemos, ¿verdad?, que tiene que ver mucho sobre la santificación, específicamente la pureza sexual. El versículo 8 dice, así que el que desecha esto, el que desecha la instrucción, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces lo que el apóstol dice es, hay instrucción, hay exhortación, ¿verdad? Hay repetición constante de las cosas en las que necesitamos velar y cuidarnos, pero si no hay una actitud correcta frente al aprendizaje, a la exhortación o a la repetición de esas cosas, corremos un serio problema de estar batallando contra el Espíritu Santo de Dios, que debemos entenderlo como una persona morando en nosotros y como una persona que puede ser contristada, ¿verdad? Que puede ser entristecida, que puede ser su voz o su accionar puede ser apagado. Y eso es muy, muy serio. Podríamos pensar, bueno, si es un verdadero creyente, nunca se va a perder. Sí, es verdad. Pero puede ser que alguien se esté engañando entonces acerca de una verdadera obra del Espíritu Santo y no sea un verdadero creyente. Entonces, cuidemos de no desechar la instrucción y consideremos cuán importante es estos asuntos, aunque sean, una vez más, repetitivos. Podríamos decir hasta sencillo, pero vean lo que dice el texto. Le habla del amor, les habla de que tienen que tener tranquilidad, les habla de que tienen que ocuparse de sus trabajos. ¿Para eso le escribe una carta? ¿No son esos los primeros pasos básicos en una vida cristiana? No es que él lo está enseñando aquí. Por eso dice que lo había enseñado antes. Lo que está haciendo él es repetir. Podríamos pensar, ¿será que está exhortando? Bueno, en alguna medida, pero recuerdan que había elogios a esta iglesia en estos temas. Entonces podemos pensar en algún sentido, bueno, si hay allí algún nuevo, ahí viene la instrucción. Si llegó a la fe y estaba reunido con los tesalonicenses y dice, mira, manda una carta al apóstol Pablo, vamos a leer, y empieza a escuchar todo eso, puede ser nuevo para él. Ahí en la iglesia del Señor hay personas con diferente grado de conocimiento, ¿verdad? Uno puede dar un sermón que para un hermano algún aspecto fue sumamente básico y para otro eso fue revelador. Necesitamos decir las cosas desde el inicio. Pero para otro, aunque puede decir, no tengo ningún problema con eso, ahí viene la palabra de Dios. Es necesario que abundéis más. No nos conformemos con eso, tenemos que abundar. Y para otro que vuelve a escucharlo y quizás puede recapacitar sobre ciertas cosas, la repetición es necesaria. Entonces, en los primeros versículos, después de esa referencia a cómo conviene al cristiano conducirse y agradar a Dios, el énfasis fue primariamente en la pureza sexual. Y es un tema no menos importante en la vida cristiana. Entonces, el cristiano tiene que estar constantemente viendo la importancia de este tema y de la santificación en esta área. Yo pienso que principalmente en el caso de la iglesia allí en Tesalónica, algún testimonio clave de la conversión tenía que ver con el giro, ¿verdad?
el cambio de mente, esa metanoia en este aspecto, porque mucha de la idolatría estaba relacionada con inmoralidad sexual. Hoy quizás podríamos decir, bueno, personas que vienen a la fe no necesariamente estaban adorando estatuas o algo así como en esa época, pero vienen de una vida sexual impura y deben entender la instrucción bíblica de estar apartado de todo tipo de fornicación. Pero ¿acaso no es esa una exhortación necesaria para nosotros los cristianos, de que sea repetido, de que seamos exhortados, de que analicemos la forma en la que nos estamos conduciendo en esa área y de que trabajemos en esa área? Por eso dice, cada uno sepa tener su propia esposa o cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí el punto de la sexualidad en relación a otra persona, ¿verdad? Ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, primariamente en las relaciones de pareja, ¿verdad? Matrimonio, o pudiese ser caso de que no son matrimonio, pero han caído en fornicación. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho, porque si bien puede haber problemas interpersonales, si hay casos de inmoralidad sexual, es un problema interpersonal agravado por algo serio, ¿verdad? Que es la inmoralidad sexual. Entonces hay ofensa en eso, y hay engaño, y hay agravio. Y ciertamente entonces hay una gran bendición de Dios para el pueblo cuando es instruido acerca de la seriedad de esto, que Dios nos ha llamado no a inmundicia, sino a santificación. Y entonces pareciera que desde el versículo 9 hay un cambio de tema. Sin embargo, seguimos hablando de la santificación. Santificación en el área de la sexualidad y la santificación en cuanto al amor fraternal. Y dice el versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces Pablo está escribiendo, pero en la misma carta dice que no era necesario escribir. ¿Qué es lo que está diciendo? No es necesario profundizar este tema o ir muy, muy extenso en esto. Podemos decir que en cuanto a la pureza sexual se extendió unos textos, ¿verdad? Y hubo una instrucción o una repetición. Ahora, en cuanto al amor fraternal, este amor, ¿verdad? Fileo, Filadelfia, como es la palabra en el original, no es necesario extenderse, no es necesario profundizar. Y es interesante, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque aquí él nos dice, que nosotros ya le enseñamos acerca de eso. En realidad sí le había enseñado acerca de eso. Pero el énfasis está en que ellos mismos habían aprendido de Dios. Recuerdan que el versículo anterior hablaba del Espíritu Santo. Esta es la idea. Ellos habían aprendido por una obra del Espíritu Santo. No fue necesario, aunque sí hubo una enseñanza o un trabajo muy exhaustivo de parte del apóstol y sus consiervos en esta área, porque el cambio fue tan notorio y tan rápido en ellos, en esa dirección, que inmediatamente empezaron a mostrar frutos en torno al amor. Y usted puede pensar quizás en su propia vida o también en la vida de algunas personas que al convertirse han tenido en alguna de sus áreas un cambio drástico, un cambio rotundo. Generalmente tiene que ver, es un poco la contracara de lo que eran antes, es decir, aquel pecado o aquellas cosas de la cual realmente estuvieron muy involucrados y quieren cambiar, ¿verdad? Completamente, el cambio es muy notorio en esa área. Entonces es posible que estas personas, al ser llamados por el Señor, el cambio haya sido visto primariamente en el área del amor entre ellos. Y eso es sumamente importante porque el Señor dijo, ¿verdad?, que en esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Entonces ellos habían aprendido, ¿verdad? Ya creyeron el Evangelio
Y si alguien le decía, tenemos que amarnos, claro, no hay ninguna duda, eso ya lo sabían, tenemos que amarnos. Pero no había lucha en llevar eso a la práctica. ¿Recuerdan en el capítulo 1 lo que leímos? Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Era un amor no de palabra, era un amor que se manifestaba en hechos, era un trabajo. Y debemos pensar que en el entorno de la iglesia local, aunque es muy bonito recibir palabras o demostraciones de afecto de los hermanos, primariamente el amor se manifiesta en el servicio. Entonces tenemos que pensar cómo sirvo a mis hermanos. Sí, claro, puede ser tiempo de comunión, de coinonía, esa es una manera, ¿verdad?, de compartir momentos fraternales, de amistad, pero debemos pensar cómo sirvo, de qué manera estoy sirviendo a mis hermanos. No debemos pensar en el servicio como una manera estrictamente visible o pública, ¿verdad? Porque ustedes saben, nuestras iglesias no ponen el énfasis de lo que se hace en el escenario. No es la banda, ¿verdad?, de música, no es los que cantan, el coro, ¿verdad? No es lo que en muchas iglesias pareciera ser el show, ¿verdad?, o la presentación. No, sirvo a mis hermanos en mis oraciones por ellos, sirvo a mis hermanos en mis preocupaciones, en las buenas obras, ¿verdad? En la manera en que como iglesia juntos servimos a Dios, en nuestro interés mutuo, en las necesidades frecuentes. Entonces, estos versículos que leemos y parecen como tan básicos, decía un predicador, estos textos son como la descripción del zapato del cristiano, el zapato de trabajo, el zapato ese duro o de cuero, ¿verdad? El que se pone usted para andar todos los días. Estamos nosotros llevando a todo lugar donde vamos estas características que se espera que estén en nosotros. Parece ser que entre estos hermanos, sí, porque hay elogios de eso, porque no era necesario profundizar. Pero vean entonces lo que dice allí el versículo 10 al final. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Entonces, aún en aquellas cosas en las cuales usted oyendo un sermón o en su devoción personal, usted le dice, pero gracias a Dios porque estoy bien en esta área, porque me siento que por la gracia del Señor estoy amando a mis hermanos y estoy ocupado en buenas obras, si ese fuera el caso. No es para conformarnos allí, no es para quedarnos allí. Tenemos que abundar, tiene que derramar, tiene que crecer. ¿Y quién puede decir ciertamente, hermano, que uno ama lo suficiente? ¿Verdad? La Biblia habla del amor como una deuda que no se salda. Dice que no tenemos que deber nada a nadie, excepto el amaros los unos a los otros. No es que tenemos que deber el amor intencionalmente, sino es que nunca podemos saldar completamente eso, porque la medida del amor al cual imitamos es la de Cristo. Y el amor de Cristo es sacrificial, es de entrega a sí mismo, es de renuncia, es de abnegación, es de buscar el beneficio del objeto amado. Entonces, hay un punto aquí que debemos considerar. Es fácil para el cristiano estancarse. Y cuando un cristiano se estanca, pareciera ser que la palabra nos hace pensar que se queda como está, en realidad retrocede. Si el cristiano se estanca, retrocede. Si nos enfriamos en la fe, estamos retrocediendo y eso es sumamente peligroso. Por eso la necesidad de exhortación aún a aquellos que han avanzado. El apóstol lo tenía claro, ¿verdad? Cuando él decía que había avanzado un montón, que se había esforzado mucho más que lo otro, que era la gracia de Dios en él, pero olvida lo que está atrás y prosigue la meta. A veces estamos tan satisfechos con las cosas que hemos logrado que hasta podemos padecer, ¿verdad? De una jactancia santa, pero no tan santa, ¿verdad? Porque nos jactamos del avance, pero entonces escuchamos la exhortación que dice, tenés que seguir, en realidad todavía te falta, nos desanimamos.
Entonces, bueno, pero ¿hasta cuándo? Es que tenemos que seguir, hermanos, porque necesitamos seguir hasta la medida de lo que Dios nos ha marcado en su palabra. Y hasta el día que estemos frente a nuestro Señor Jesucristo no vamos a parar. Entonces, aun si usted se siente satisfecho por la obra de Dios en cuanto al amor, si no tiene luchas en cuanto a amar a algún hermano, alguna hermana, si no tiene problema con los prejuicios, si no tiene dificultades para relacionarse, si ha avanzado en el servicio, quiere Dios que sea así en todos, no se quede ahí, siga adelante. Y si usted identifica que en esta área del amor hay luchas, hay dificultades, hay personas a las cuales le cuesta tratar, hay pensamientos que son quizás apresurados en cuanto a las intenciones de las personas, hay juicios, ¿verdad? Entonces debemos pensar que lo que Dios tiene que trabajar en nuestra vida, en todas esas luchas, es el amor entre los hermanos. No estamos diciendo un amor que pasa por arriba un montón de cosas, un amor un amor, digamos, de paquete, ¿verdad? Para que se vea bonito. No, un amor verdadero. Algunas veces el amor verdadero tiene que confrontar, algunas veces el amor verdadero no cae bien, ¿verdad? No es una cuestión emocional y de aceptación, es el amor basado en la verdad de Cristo. Ese es el amor en el que debemos luchar. Entonces, sumamente práctico. Trabajemos en un amor fraternal, amémonos los unos a los otros, sirvámonos los unos a los otros. Si yo amo a mi hermano, debo pensar de qué manera o con qué acciones particulares el amor de Dios se manifiesta en mi vida hacia mis hermanos. Voy a la iglesia. Bueno, sí, está bien, es una manera de ser ejemplo a los hermanos. Pero ¿qué más? Oro por mis hermanos. Está bien, ¿qué más? Bueno, hago alguna obra de caridad. Está bien, ¿qué más? ¿Cómo se muestra el amor de Dios en mi vida hacia mis hermanos? Y realmente las formas prácticas son muchísimas, muchísimas. Puede ser el amor a aquellos que quizás tienen malas actitudes con uno. Decía el apóstol Pablo, aunque amando más, sea amado menos. Puede ser el amor a través del perdón. Puede ser el amor, ¿verdad?, a través de alguna acción, alguna buena obra. Y recordemos no conformarnos, no estancarnos para no correr el riesgo de retroceder. En el versículo 11 dice el segundo punto, y que procuréis tener tranquilidad. Pareciera tan básico, tan sencillo. Pero pensemos, hermanos, si no es una de las luchas cotidianas del cristiano, la batalla con la ansiedad, con las preocupaciones, con los afanes de esta vida. Entonces, ¿dónde está la guía y la luz de la palabra de Dios? Que debe haber algo que debemos buscar, que debemos procurar. Y nótese que no dice, estén tranquilos como un mandamiento, no dice que procuréis tener tranquilidad, porque ciertamente hay un margen de esa labor que muchas veces no va a estar totalmente en nuestro control. Imaginemos cristianos que están siendo perseguidos, ¿verdad? Si el mandamiento fuera, ustedes tienen que estar tranquilos, sería un tanto difícil, ¿verdad?, que haya momentos de paz, de quietud, ¿verdad?, en medio de una persecución. Sin embargo, aún alguien en medio de una situación así debería luchar en contra de la ansiedad y de la preocupación pecaminosa. Hay que procurar tener tranquilidad. No es estar despreocupado en el sentido de que ay, no me importa, si me pasa, no me pasa, si se hace, no se hace. No estamos viéndolo de esa perspectiva un tanto bohemia y que abstraído de la realidad del mundo. No.
no queremos andar buscando problemas. La Biblia dice, buscad la paz. Debemos buscar la paz. No somos revolucionarios ni agitadores. Ahora que, ¿verdad? Con este tema de cristianismo y política, pareciera ser ahora que hay como guerrilleros cristianos con el tema de la política. Quieren salir a agarrar la espada y aplicar la ley divina cortando cabeza a medio mundo. No somos revoltosos, no somos agitadores. Procuramos estar en paz con todas las personas. No nos queremos meter en contiendas, ¿verdad? Tenemos que ser conocidos como personas pacíficas, porque Jesucristo vino a traer un mensaje de paz. Claro, ciertamente en algún momento va a haber una lucha, un combate, pero por causa de nuestra fe. No vamos a padecer como malhechores, dice Pedro, sino por causa de la fe. Sí, evidentemente, si por causa de predicar el evangelio vamos a ser apresados o vamos a ser puestos en prisión, bueno, no es que estamos buscando revolución, estamos haciendo lo que Dios manda. Pero en todo aquello que es posible para el cristiano, no va a ser una persona que busca conflicto. O sea, cuando la Escritura nos habla de las características que debe tener un oficial de la iglesia, nosotros lo hemos meditado antes. Obviamente, es de esperarse de un oficial de la iglesia, ¿verdad? Que no sea pendenciero. Un pastor o un diácono pendenciero. ¿Se imaginan qué testimonio? Pero es algo mandado para cada hermano. Así, no, usted como no es diácono o pastor, entonces usted sí puede ser pendenciero. No, usted también tiene que tomar eso como el mensaje de Dios para su vida, el mandamiento del Señor de que se manifieste en su personalidad, en sus actitudes, la mansedumbre de Cristo, la templanza y el carácter de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros sabrá la lucha que tiene puntualmente con su carácter. Algunos pueden quizás luchar más internamente o luchar quizás en su hogar, ¿verdad? Y saben muy bien cómo controlarse afuera, y hay gente que no tiene problema, ¿verdad? Quizás son más dientes de león afuera y en el hogar son más gatitos, más tranquilos. Debemos procurar tener tranquilidad. Debemos buscar la paz. Debemos tener buenas relaciones con las personas que nos rodean, principalmente con los impíos en el sentido del testimonio que damos acerca del Evangelio, pero no para minimizar las relaciones entre hermanos. ¿Recuerdan cuando se habla de Santiago, de todos los problemas que hay en esa congregación allí? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros, verdad? Os mordéis, ardéis de envidia. ¿Qué pasaba? Había un montón de cosas malas, de batallas, de luchas internas del corazón y en actitudes que se manifestaban en malas relaciones con hermanos. Esa idea de pleitos, de conflictos, de batalla es lo opuesto a la tranquilidad. ¿Qué dice aquí? Procuren tener tranquilidad. Y una tranquilidad en las relaciones con personas, pero una tranquilidad delante de Dios. Hermanos, nos llenamos de preocupaciones y de afanes. ¿Cuál es tu afán, tu preocupación? Tiene que ver generalmente con lo laboral, con las relaciones interpersonales dentro del hogar, ¿verdad? El matrimonio, hijos con padres, padres con hijos, familia cercana. Recordemos las promesas de la palabra, que el Señor dijo que los lirios del campo, que son preciosos, ¿verdad? Dios los viste. Los pajaritos, ninguno cae a tierra, el Señor los cuida. Nuestros cabellos están contados. ¿Cuántas veces escuchamos eso y cuando volvemos a ese texto sentimos consuelo en nuestro corazón y exhortación para decir, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué me cargo de ansiedad? A veces las mismas circunstancias de la vida, digamos, padres con hijos pequeños, los hijos son un motivo de carga y de angustia y de afán y de ansiedad, principalmente las madres, ¿verdad? Se cargan mucho con el progreso o el avance de sus hijos, con los que tenemos hijos que anhelamos y clamamos al Señor para que sean creyentes.
Llega a ser a veces un afán, una ansiedad, pensar cuándo se van a convertir, hasta cuándo van a seguir con esas desobediencias. Procuremos tener tranquilidad. Cuando oramos, que lo hacemos, ¿verdad? En la mañana por los gobernantes. ¿Qué es lo que pedimos? Que podamos vivir quieta y reposadamente. Eso no es solo una cuestión puramente como resultado del gobierno. Nosotros tenemos que procurar vivir quieta y reposadamente, y gran parte de la responsabilidad está en nuestros pensamientos y en nuestras emociones acerca de nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. Y ciertamente hay un vínculo, una vez más, entre nuestra comunión con el Señor y nuestra tranquilidad. Porque cuando usted está en comunión con el Señor, usted va a estar más tranquilo aún en medio de las pruebas. ¿Hay caos o hay problemas en el hogar? Pregúntense, ¿hay devoción familiar? Cuando baja la devoción familiar, empiezan los problemas en el hogar. ¿Tiene luchas y batallas en el exterior, en lo laboral? Piense si está bien su comunión con el Señor. Si está procurando tener tranquilidad. Y el tercer punto, que yo entiendo aquí en este texto, algunos estudiosos, comentaristas dicen lo mismo, que la frase ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos apuntan a lo mismo, o sea, el área del trabajo. No es que todos eran negociantes en el sentido de tener un comercio, pero sí que debían ocuparse en el aspecto laboral. En el aspecto laboral es algo en lo cual debe estar ocupado, es decir, la ociosidad, la pereza en la Biblia son condenadas, marcadas como pecados. Hablamos, ¿verdad?, en su momento de que Dios también dio en el mandamiento de trabajar 6 días, cuando dice el día de reposo es para reposo, lo santificarás, 6 días trabajarás. Entendemos, ¿verdad?, que es la responsabilidad del hombre primariamente de proveer para su hogar, de trabajar. En algunos casos se dan circunstancias donde también la mujer lo puede hacer o lo tiene que hacer, pero primariamente de los hombres ocupar en el trabajo. Pero aun cuando no fuese un trabajo remunerado, hay un gran trabajo también de las mujeres en su hogar, en el cuidado del hogar, en la administración de la casa, en la crianza y educación de los hijos. Y este es un tema bien importante, porque hay personas que cuando se convierten al Señor se dan cuenta que en su ámbito o área de trabajo hay cosas que no son compatibles con la fe cristiana. Hay personas que hasta han tenido que cambiar de trabajo. Quizás alguien no necesariamente está en un trabajo que explícitamente sea pecaminoso, pero su entorno es de tanto tropiezo que es necesario dejar ese trabajo y buscar otro. Entonces, ¿en qué trabaja un cristiano? En aquello que sea digno delante del Señor. En nada que implique algo pecaminoso. Y en este mundo realmente hay un montón de cosas que están tan embarradas con la contaminación, con el pecado, con la corrupción, que habrá muchas cosas que el cristiano tiene que dar un paso al costado. Hay algunas cosas que son muy obvias, ¿verdad? Un hermano decía que, digamos, antes tenían en su vida impío negocio relacionado con cantinas. Eso es muy obvio. Se viene a la fe, ¿verdad? No hay mucho que decir sobre eso. Tiene que dejar todo ese ámbito, ese aspecto y buscar, ¿verdad?, un trabajo digno. Pero a veces hay negocios que, ¿verdad?, tienen allí algún margen de duda, ¿verdad? Una de las preguntas que el cristiano tiene que hacerse es: ¿de qué manera mi trabajo va a obstaculizar mi comunión con los hermanos, mi asistencia a la iglesia? A veces no hay opción, el trabajo, hermanos que tienen turnos rotativos y tienen que trabajar un domingo, pero es parte de esa responsabilidad del creyente pensar en el área laboral y tratar de buscar aquello que provea no solamente los recursos necesarios para el hogar, sino las mejores condiciones para servir al Señor. Hay una cuestión de prioridades que debe ser colocada muy en orden allí. Puede haber trabajos que sean sumamente buenos, pero quizás
van a ser un estorbo, quizás por la santificación en cuanto a la realización del trabajo, por el ambiente, por las tareas o actividades que impliquen algo de peligro en la vida espiritual de la persona, o porque lo alejen de la iglesia. También un cristiano debería preguntarse cuánto trabaja, cuánto hay que trabajar. Bueno, queremos suplir para las necesidades de nuestro hogar, pero ciertamente no trabajamos solamente hasta suplir las necesidades, no trabajamos solamente por el alimento y por la ropa, ¿verdad? Trabajamos también para tener un seguro médico, trabajamos porque queremos tener un vehículo, pensamos que es una necesidad, trabajamos para pagar un celular, quizás comprar una computadora, ¿por qué no una casa? Entonces tenemos que definir dónde está el límite de esa búsqueda. Y ciertamente no hay nada de malo en muchas de esas cosas. La mayoría de las personas quizás luchan con tener lo necesario para sobrevivir. Otros tienen la posibilidad incluso hasta de ahorrar. Y bueno sería que un cristiano ahorre, si pudiera. Pero también debemos pensar, ¿cuánto es que estoy abocado a esto? ¿Dónde está el límite? ¿De qué manera afecta mi vida? ¿De qué manera perjudica mi comunión? ¿O es que Dios me está proveyendo estos recursos? Ciertamente está prosperando el esfuerzo, el trabajo, y no hay un estorbo en la dirección del servicio al Señor. Cada uno de nosotros en esa área debe meditar de manera muy personal delante del Señor, porque puede haber un hermano que sea llamado a hacer un trabajo muy exigente, pero ese sea su llamado delante del Señor. Mientras él pueda, ¿verdad?, congregarse los domingos, quizás alguien de negocios, quizás alguien que tiene que viajar, pero él está sirviendo al Señor por medio de lo que Dios le da y los recursos que le da con ese trabajo, pero es el llamado de él. Pero puede haber otro cuyo anhelo en su corazón sea servir al Señor, involucrarse quizás en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra, y eso va a requerir tiempo de estudio. Entonces debe considerar cuál es el llamado particular para cada persona. Ciertamente Dios quiere en su pueblo, ¿verdad? Tiene personas con diferentes funciones y trabajos, ¿verdad? Hay carpinteros, hay doctores, vemos la Biblia, vemos, ¿verdad? Había pastores, había constructores, había coperos del rey, hay una gran cantidad de funciones. Mientras el trabajo sea digno, sea honroso, no implique pecado, pero cada uno debe saber delante del Señor hasta qué punto se involucra, cuánto es lo que busca obtener de su trabajo y de qué manera en ese orden de prioridades el trabajo está allí bien colocado como una bendición de Dios y no como algo que está estorbando en otras áreas. Bueno, parece ser que la iglesia en Tesalónica necesitó ser recordada de esto nuevamente. Acompáñeme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Vieron? Una vez más, reflexionando sobre la enseñanza que había dado. De hecho, la leímos recién en 1 Tesalonicenses. Esta es la segunda carta. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, hermanos, la exhortación a ocuparse en los negocios, a trabajar
con las manos. Esto no necesariamente implica que tiene que ser un trabajo manual, que si usted su trabajo es mental, ¿verdad? Que usted tiene que cambiar, dejar eso e ir a una carpintería. No, la idea es que es un trabajo que usted está realizando, ¿verdad? Puede ser intelectual, puede ser manual, pero es el esfuerzo, es su sudor, aunque ciertamente algún tipo de trabajo no necesariamente implica el sudor, pero ustedes entienden lo que significa. Es el hombre, ¿verdad?, dedicado a hacer algo que no lo hace por entretenimiento, por placer. No, él está trabajando, se está esforzando para producir algo, para comerciar algo, para hacer algo, para fabricar algo, para ganar el recurso necesario y quizás un poco más para la familia. Entonces, eso tiene que ver con nuestro día a día. También podemos aquí meditar cómo está nuestro testimonio en nuestro entorno laboral. En aquello que hacemos, cómo lo hacemos. A veces tenemos las evaluaciones, ¿verdad? Como tienen algunos de los jefes. Algunos no pueden ser evaluados porque son sus propios jefes. Entonces, hay una responsabilidad aún mayor. ¿Cómo lo estamos haciendo delante de Dios en lo que hacemos, en lo que Dios nos ha dado? Y también en entornos donde el trabajo hay un testimonio para con los impíos, ¿qué testimonio estamos dando allí entre los impíos? Dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay algunas personas que pasan etapas difíciles sin provisión de trabajo, ¿verdad? Y como iglesia del Señor oramos para que Dios les provea trabajo. Como iglesia del Señor podemos suplir en determinados momentos ciertas necesidades particulares de ciertos hermanos, primariamente de los miembros, pero también extender eso a los asistentes, incluso hasta fuera del grupo de la iglesia, si fuese el caso. Pero lo que debe quedar claro es que cada uno debe llevar su propia carga en ese aspecto. Hoy en día, digamos, como lo hemos mencionado varias veces, hay gente que prefiere no trabajar y pedir. Entonces no podemos sostener eso o estimular eso. Nosotros tenemos que saber lo que la Biblia manda. Y esto habla de un testimonio que se da hacia los impíos. Cuando se habla de los oficiales en Timoteo se dice es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, pero también para todos los hermanos. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces tenemos en estos versículos, 4 versículos, desafíos en áreas que son sumamente prácticas, en el amor, en el trabajo, en la tranquilidad y en el trabajo. Meditemos, hermanos, de qué manera podemos crecer en estas áreas, de qué manera podemos abundar. Recordemos la necesidad que tenemos no solo de instrucción, sino de repetición, también de exhortación. Tomemos esto para nosotros mismos, para que al volver a nuestras casas, al meditar, decir, bueno, ¿en qué me ha hablado el Señor? Bueno, ciertamente ha sido muy práctico y ha sido en un sentido muy elemental, pero sin duda hay cosas para reflexionar allí. Hay algo que el Señor quiere marcarnos acerca de nuestra manera de conducirnos. ¿Cómo son estos zapatos de trabajo cotidiano por todos los lugares que van pisando nuestro día a día? Estamos vestidos de este amor de Cristo, transmitimos esta tranquilidad, esta paz interior y estamos ocupados de nuestros negocios de manera correcta, priorizada, organizada. Quiere el Señor utilizarnos a cada uno en nuestra vida personal y en nuestro testimonio personal para que esto realmente sea un decoro del testimonio de un cristiano. Esta palabra que allí dice honradamente, que os conduzcáis honradamente. Otra traducción dice decorosamente. Y esto se repite, este concepto en
en otras partes de la Biblia donde habla de que la conducta decora, ¿verdad?, la doctrina. Es una manera de decir, esto es real, esto es cristianismo real. Vean, en este mundo usted se va a cansar de escuchar gente hablar de los cristianos como hipócritas, todo el tiempo, como falsos. Y ciertamente uno pudiera ser juzgado, que podríamos decir, quizás tan solo vieron un minuto y justo lo encontraron a uno en un tropiezo, ¿verdad? Pero sobre todo aquellos que nos conocen, aquellos con los que nos ven constantemente, con los que hay más roce, con los que hay contacto. Podríamos decir que nuestra conducta y nuestra forma de vivir está decorando la doctrina y en lo que es llamarse un cristiano. Quiera el Señor ayudarnos a poder tomar esto y encontrar aplicaciones prácticas de desafío para nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios, porque siempre que volvemos a tu palabra, aún en las cosas más básicas, más sencillas o más elementales de la fe, somos instruidos, exhortados, animados. Queremos, Señor Dios, suplicar que esta tu palabra expuesta en esta tarde obre en cada uno de nosotros, no sea menospreciada, Señor, la tomemos como es en realidad palabra de Dios y tu Santo Espíritu marcándonos en nosotros las cosas que nos marcan. Produzca, Señor, esa obra transformadora de fruto de santificación. Guíanos a una reflexión y un arrepentimiento genuino. Queremos ver cambios en nuestra vida, aún en aquellas cosas en las que hemos avanzado. Líbranos de jactarnos comparándonos con otros y ayúdanos, Señor, a abundar más y más. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.